Te doy mi sueldo del mes si logras traducir esto. Ricardo Montalvo soltó una carcajada, agitando un documento en mandarín mientras miraba a Sofía con ese desdén que ella conocía demasiado bien. La sala de juntas se sumió en el silencio, todos los ojos clavados en ella, esperando que bajara la cabeza como siempre lo hacía. Sofía apretó el trapo de limpieza entre sus dedos, sintiendo el suelo helado bajo sus pies descalzos dentro de unas sandalias gastadas. Ella solo había entrado para vaciar la papelera, no esperaba convertirse en el centro de un circo. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa ovalada, rodeado por otros 5 ejecutivos de traje impecable. A su lado, Valeria sonrió de medio lado, como quien mira un reality show y disfruta de la humillación ajena. «Esa no sabe nada, Ricardo. Deja a la pobre trabajar», dijo Lucas, recostándose en la silla de cuero mientras revisaba su celular, sin siquiera tomarse la molestia de mirar a Sofía. Pero Ricardo no se detuvo. Se levantó de la silla y caminó hacia ella, sus zapatos italianos golpeando el mármol con una confianza que parecía resonar en las paredes. Puso el papel justo frente a su rostro, tan cerca que Sofía sintió el perfume caro mezclado con arrogancia. «Vamos, inténtalo al menos», la provocó, alzando una ceja. «Apuesto a que ni siquiera sabes qué significan estas letras». Los otros rieron por lo bajo, un sonido que cortaba más que cualquier grito. Valeria se cubrió la boca con la mano, fingiendo disimular la risa, mientras sus ojos brillaban de malicia. Un pasante en la esquina de la sala bajó la mirada, incómodo pero sin valor para decir nada. Sofía respiró profundo. Podía sentir el peso del momento, la elección clara frente a ella. Agachar la cabeza y salir de allí como la empleada de limpieza invisible que todos creían que era, o hacer algo que nadie esperaba. «¿Cuánto dijo que iba a pagarme?», preguntó ella, su voz baja pero firme. Esta vez fue Ricardo quien parpadeó, sorprendido. «Disculpa», respondió él, inclinando la cabeza como si no hubiera oído bien. «Usted dijo que me daba su sueldo si lo traducía», repitió Sofía, y ahora su voz salió un poco más alta, resonando en la sala silenciosa. «¿Cuánto gana usted al mes, señor Montalvo?». La sala quedó congelada. Valeria dejó de reír. Lucas finalmente levantó la vista del celular. Ricardo abrió la boca pero no emitió sonido, como si su cerebro necesitara procesar la audacia de lo que acababa de oír. «Eso no viene al caso», dijo él, intentando recuperar el control, pero su voz sonó diferente, menos segura. Sofía extendió la mano y tomó el documento. Sus dedos, callosos por años de fregar suelos y cargar cubetas, sostuvieron el papel con cuidado mientras sus ojos recorrían los caracteres chinos. El silencio ahora era absoluto, pesado como el concreto, y podía sentir cada respiración contenida a su alrededor. «Este documento», comenzó ella todavía en español, mirando directamente a los ojos de Ricardo, «es un contrato de sociedad comercial entre su empresa y un fabricante de Shanghái. La cláusula 3 especifica que...». «Espera, la interrumpió Ricardo levantando la mano. Ahora había algo distinto en su rostro, una mezcla de confusión y pánico mal disimulado. «Te lo estás inventando». Sofía no se detuvo. Continuó leyendo, pero esta vez cambió de idioma, y las palabras en mandarín fluyeron de su boca con una pronunciación perfecta que hizo que todos en la sala se miraran entre sí, en absoluto shock. Esa empleada de limpieza invisible que aseaba sus oficinas acababa de cambiar las reglas del juego, y nadie estaba preparado para lo que vendría. A Valeria se le cayó la pluma. El ruido seco sobre el mármol resonó en la sala como un disparo, y todas las miradas que estaban fijas en Sofía ahora se dividían entre ella y Ricardo, que había retrocedido 2 pasos, su rostro alternando entre el rojo y el blanco. «Eso es imposible», murmuró él, pero su voz salió débil, casi ahogada. Tú no puedes».
Sofía bajó el documento y lo colocó con calma sobre la mesa, alisando los bordes con las yemas de los dedos, como si fuera el papel más valioso del mundo. No sonrió, no provocó, solo mantuvo esa mirada firme que hacía que Ricardo pareciera pequeño por primera vez en su vida. La cláusula 3, continuó ella, ahora de vuelta al español, y su voz cortaba el silencio como vidrio afilado. Especifica que cualquier retraso en la entrega resulta en una multa de 300.000 yuanes por semana. Eso es alrededor de $45.000. Lucas se levantó de la silla tan rápido que casi la tumba. Tomó el documento de la mesa y comenzó a hojearlo, sus ojos corriendo por las líneas mientras su respiración se aceleraba. «Tiene razón», dijo, mirando a Ricardo con una mezcla de incredulidad e ira. «¿Cómo no sabías esto?» Yo lo mandé traducir», tartamudeó Ricardo, pasándose la mano por el cabello impecablemente peinado, desordenándolo todo. La agencia de traducción dijo que era solo un contrato estándar. «¿Estándar?», interrumpió Sofía, y ahora había algo diferente en su voz, una firmeza que venía de años de tragar humillaciones. «¿Cuánto cobraron por hacer esa traducción?» Ricardo no respondió. Miró al suelo, a la ventana, a cualquier lugar que no fuera Sofía o los otros ejecutivos que ahora lo miraban con desconfianza. $1.000, respondió Valeria por él, en un hilo de voz. «Yo procesé el pago la semana pasada». Uno de los ejecutivos soltó una maldición en voz baja. Otro sacudió la cabeza incrédulo. La pasante en la esquina tenía los ojos desorbitados, la mano aún cubriendo su boca como si presenciara un accidente de auto en cámara lenta. «Entonces usted pagó $1.000 por una traducción errónea», dijo Sofía, no como pregunta, sino como un hecho. «Y ahora su empresa va a perder $45.000 por semana porque nadie aquí realmente revisó el documento». Ricardo apretó los puños. Su mandíbula se tensó, los músculos del cuello saltando bajo su piel mientras respiraba pesadamente por la nariz. Estaba acostumbrado a tener el control, a ser el hombre más inteligente de la sala, y ahora una empleada de limpieza con sandalias gastadas estaba desmantelando su autoridad palabra por palabra. «¿Y tú qué eres?», disparó él, dando un paso al frente con el dedo apuntándola. «Una espía. Viniste a infiltrarte aquí fingiendo ser de la limpieza». «No», respondió Sofía, y su calma era más aterradora que cualquier grito. «Soy exactamente lo que parezco ser, una empleada de limpieza, que también habla mandarín. Y japonés», continuó, tomando otro documento de la mesa, con caracteres diferentes. «Esto de aquí es una propuesta de joint venture de Honda. Tiene 3 errores gramaticales que pueden interpretarse como una ofensa cultural». Volvió a colocar el papel y tomó un tercero, hojeándolo rápidamente. «Francés», dijo, señalando un párrafo. «Este contrato tiene una cláusula que básicamente le da a la otra parte derechos de propiedad intelectual sobre cualquier innovación desarrollada aquí. Ustedes firmaron esto». Lucas le arrebató el documento de la mano y leyó, sus ojos abriéndose con cada línea. Lanzó los papeles sobre la mesa con tanta fuerza que algunos volaron al suelo. «Ricardo, ¿qué diablos hiciste?», gritó, y ahora su voz retumbó en las paredes de cristal. «Íbamos a firmar esto mañana». «Yo no sabía», replicó Ricardo, pero estaba perdiendo terreno rápidamente. «¿Cómo iba a saber que decía eso? Quizás si no hubieras recortado el departamento de traducción para ahorrar», murmuró Valeria, pero lo suficientemente alto para que todos oyeran. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era de shock, sino de ira contenida, de cuentas que se hacían mentalmente, de reputaciones desmoronándose en tiempo real. Los ejecutivos se miraban entre sí, una comunicación silenciosa ocurriendo entre ellos, mientras Ricardo quedaba cada vez más aislado. «¿Cuántos idiomas hablas?», preguntó la pasante de repente, su voz sonando pequeña, pero genuinamente curiosa.
Sofía finalmente permitió que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. No era una sonrisa de victoria, sino de alguien cansado de esconderse. 9, respondió, y la palabra flotó en el aire como una bomba que aún no había explotado por completo. 9, repitió Lucas, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Hablas 9 idiomas y estás limpiando nuestros baños. Alguien tiene que limpiar, dijo Sofía, recogiendo su cubeta del rincón donde la había dejado. Y ustedes pagan mejor de lo que pagaban las escuelas de idiomas a los profesores independientes. Ricardo abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba encontrar algún argumento, alguna forma de retomar el control de la situación. Pero no la había. El daño estaba hecho, y todos en la sala lo sabían. ¿Cuánto ganas aquí?, preguntó Lucas, cruzando los brazos. $300 al mes, respondió Sofía sin dudar. Otro silencio. Pero este estaba cargado de algo diferente. Una tensión que ya no era sobre ella, sino sobre las decisiones que se habían tomado, sobre cuánto dinero se había desperdiciado, sobre cuántos errores podrían haberse evitado si alguien le hubiera prestado atención a la mujer invisible que limpiaba sus salas. ¿Puedes traducir todos estos contratos?, preguntó Lucas, tomando una pila gruesa de documentos de una carpeta al lado. Todos los contratos internacionales que tenemos pendientes. Sofía miró la pila. Eran al menos 20 documentos, algunos con más de 50 páginas. Calculó rápidamente, sus ojos recorriendo las portadas donde podía identificar los idiomas incluso desde lejos. Puedo, dijo, pero va a costar más de $300 al mes. Ricardo finalmente encontró su voz de nuevo y salió llena de veneno. ¿Nos estás extorsionando ahora? ¿Aprovechándote de la situación para ascender? Sofía lo encaró, y por primera vez desde que todo comenzó había ira en sus ojos. No la ira explosiva de Ricardo, sino algo más frío, más calculado, más peligroso. No, señor Montalvo, dijo cada palabra saliendo lenta, deliberada. Estoy cobrando lo que vale mi trabajo, algo que usted nunca se tomó la molestia de preguntar. Comenzó a caminar hacia la puerta, la cubeta balanceándose en su mano, sus sandalias haciendo ese sonido característico en el suelo pulido. Llegó a la puerta, puso la mano en la manija y entonces se detuvo. Se giró una última vez y lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. Y sobre ese sueldo suyo del mes, habló mirando directamente a Ricardo. ¿Todavía sigue en pie la apuesta? Ricardo no respondió. Solo la observó dejar la sala y cuando la puerta se cerró, el silencio que permaneció fue absoluto, pesado, sofocante. Lucas se volvió hacia él con una expresión que era puro fastidio. «Fuiste un completo idiota», dijo Lucas, recogiendo los documentos de la mesa. «No solo descartaste a alguien competente, sino que la humillaste frente a toda esta gente». «Es una empleada de limpieza, Lucas», respondió Ricardo, pero su voz había perdido toda la confianza de antes. Ni siquiera debería haber estado en esta reunión. «Exactamente», replicó Valeria levantándose de la silla. «Y aún así, era la única persona inteligente aquí. Voy a buscarla». Valeria salió apresuradamente, y Ricardo se quedó solo con Lucas y los otros ejecutivos, que lo ignoraban mientras hojeaban los documentos con creciente alarma. Él necesitaba arreglar esto. Necesitaba recuperar el control de la situación antes de que todo se derrumbara. Salió de la sala, sus pasos apresurados resonando por los pasillos hasta alcanzar a Sofía en el vestíbulo de entrada, cerca del armario de limpieza. «Espera», la llamó, jadeante. «Hablemos de esto como personas racionales». Sofía abrió la puerta del armario y comenzó a guardar la cubeta con movimientos lentos, deliberados, sin ninguna prisa por responder. «¿Quieres traducir los contratos?», continuó Ricardo, intentando sonar razonable. «Está bien. Hagamos un trato.
$500 al mes. Y trabajas como traductora interna, nada de limpieza. $800, respondió Sofía, cerrando la puerta del armario. Y quiero un contrato de trabajo como traductora, no como servicios generales. Esto es extorsión, dijo Ricardo, pero ya estaba sacando su teléfono. No, respondió ella caminando hacia él. Es el mercado. Usted ofende a una profesional, la humilla en público y luego espera que siga trabajando por migajas. $800. O busco a las otras empresas internacionales de la ciudad y les vendo mi trabajo a ellas. Ricardo parpadeó, su rostro endureciéndose. Abrió la boca para protestar, pero en ese momento la puerta de vidrio se abrió y un hombre entró. Diego, el director financiero de la empresa. Venía con una carpeta gruesa en las manos y una expresión que indicaba que acababa de descubrir algo malo. Ricardo, necesitamos hablar, dijo Diego, su mirada pasando de Ricardo a Sofía con curiosidad. Ahora, ¿qué pasa?, preguntó Ricardo, pero el tono de su voz cambió, se volvió más tenso. Los contratos de Honda y Sony tienen cláusulas que nunca fueron aprobadas por la junta directiva, dijo Diego abriendo la carpeta. Si los firmamos, estamos cediendo derechos de propiedad intelectual. La pérdida sería de millones. Ricardo cerró los ojos por un segundo, como si pudiera desaparecer si parpadeaba lo suficientemente fuerte. ¿Verificaste quién hizo esas traducciones?, continuó Diego. Una empresa externa, respondió Ricardo lentamente. Pero hay una situación aquí que necesito explicarte sobre la traducción correcta. Hizo un gesto en dirección a Sofía, y Diego la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú hiciste la traducción correcta?, preguntó Diego, su voz cambiando de ira a algo cercano al interés. Identifiqué los errores, respondió Sofía con calma. Aún no he hecho la traducción completa. ¿Cuánto quieres por todas las traducciones?, preguntó Diego, ignorando completamente a Ricardo. ¿Todos los contratos internacionales activos y los que están en proceso? $800 al mes, dijo Sofía, más un bono de $500 por los contratos que encontré erróneos para cubrir los costos que ya tuvieron. Diego parpadeó sorprendido, pero luego sonrió levemente, como quien reconoce a alguien haciendo un buen negocio. «Eres de limpieza aquí, ¿cierto?», preguntó. Corrigió Sofía, «pero aparentemente tengo otras calificaciones». «Bueno, a partir de hoy eres traductora», dijo Diego, extendiéndole la mano. «Bienvenida al equipo de consultoría internacional. Ricardo, vas a reportarme sobre los contratos que hicieron mal. Ahora mismo». Ricardo observó la escena desarrollarse ante él, su poder evaporándose mientras Sofía estrechaba la mano de Diego y era conducida a su oficina. Había comenzado el día como el ejecutivo más importante de esa empresa y lo terminaba como el responsable del mayor error de cumplimiento que la compañía jamás había cometido. Todo porque había subestimado a una mujer con sandalias gastadas. Diego llevó a Sofía a su oficina, una sala amplia en el piso ejecutivo, con ventanas que daban a toda la ciudad. Cerró la puerta y le señaló la silla frente a su escritorio. Sofía se sentó, aún con sus sandalias, mientras Diego sacaba los contratos erróneos. «Necesito que rehagas estas traducciones hoy», dijo Diego, su voz cargada de urgencia. «Los clientes no pueden descubrir que cometimos estos errores. Si lo corregimos silenciosamente, nadie se entera». Sofía observó la pila de documentos, sus manos aún marcadas por el trabajo de limpieza, con pequeños cortes y callos de años fregando pisos. «Eso es encubrimiento», respondió ella, no como pregunta. «Es protección», corrigió Diego. «Protección de la empresa, de los empleos de todos aquí, de la reputación que llevó años construir. Y protección para Ricardo», añadió Sofía, entendiendo exactamente el juego que estaba ocurriendo. «Él ya perdió credibilidad. Si esto se hace público, él se va de la empresa». Diego no lo negó. Solo cruzó los brazos, esperando su respuesta. «Necesito esto por escrito», dijo Sofía.
Necesito un correo electrónico suyo autorizando que rehaga estas traducciones, la fecha, la hora y el motivo. Porque si esto explota, yo no voy a ser la culpable de nuevo. Diego parpadeó, sorprendido por la astucia de ella, pero luego sonrió como quien reconoce a un adversario digno. Sabía que eras más que una empleada de limpieza, murmuró tecleando en su computadora. Correo enviado. Ahora tienes cobertura legal. Sofía tomó los documentos y salió de la oficina. Pero cuando entró al pasillo, encontró a Valeria esperándola. Diego quiere que seas la heroína que salvó a la empresa, dijo Valeria, apoyada contra la pared. Pero te está usando. Cuando esto esté listo, él se llevará el crédito, y tú volverás a ser la empleada de limpieza que encontró algunos errores. Quizás, respondió Sofía, continuando su camino, o quizás he documentado todo lo que necesito. Valeria la acompañó hasta la oficina vacía que Diego le había preparado, con una computadora, una mesa y una pila de trabajo que parecía interminable. Sofía se sentó y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado mientras sus ojos absorbían caracteres chinos, símbolos de yenes japoneses, caracteres cirílicos, acentos franceses. Pasaron horas. La oficina vacía se oscureció conforme el sol se puso, y ella seguía allí, traduciendo, corrigiendo, salvando a la empresa de su propio error. Eran las 10 de la noche cuando Sofía finalizó el primer contrato. Lo guardó, respiró hondo, y entonces se dio cuenta de que su teléfono estaba vibrando. Una llamada de su antiguo jefe en el departamento de RRHH. Sofía, es Carlos, dijo la voz al otro lado. Recibí una solicitud de Diego para rescindir tu contrato como empleada de limpieza y crear un nuevo contrato como traductora. Pero hay un problema. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Cuál es?, preguntó ella. Tu título no está registrado en nuestro sistema, continuó Carlos, y técnicamente no tienes calificación formal como traductora. Según las políticas de cumplimiento, no deberías estar haciendo este trabajo. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Entonces qué significa eso?, preguntó, aunque sabía exactamente lo que significaba. Significa que si continúas traduciendo esos documentos, estás trabajando sin calificación formal, lo que pone a la empresa en riesgo de demandas si algo sale mal, explicó Carlos. Tenemos que resolver esto legalmente o tienes que parar. La línea quedó en silencio. Sofía miraba los documentos en la pantalla de su computadora, contratos que había corregido con precisión perfecta, trabajo que había salvado a la empresa de pérdidas millonarias. Y ahora un pedazo de papel, un título, era la barrera entre ella y esa oportunidad. ¿Sofía?, preguntó Carlos. ¿Estás ahí? Estoy aquí, respondió ella, su voz calmada pero con algo diferente resonando por debajo. Algo que había estado enterrado por años de ser invisible. Voy a hacer una llamada. Espera ahí. Colgó antes de que Carlos pudiera responder, y en ese momento oyó pasos apresurados en el pasillo. Diego apareció en la puerta de su oficina, el rostro pálido. «Tenemos un problema», dijo él. «Acabo de recibir una llamada del gerente del cliente japonés. Alguien le filtró que cometimos un error de traducción en un contrato activo. Está muy insatisfecho». Sofía sintió que llegaba el punto de inflexión. Todo se estaba desmoronando de nuevo, pero esta vez ella tenía las piezas del rompecabezas en sus manos. «¿Quién lo filtró?», preguntó. «No sabemos», respondió Diego, y había miedo en sus ojos ahora. «Pero está hablando de cancelar el contrato». «¿Conoces al gerente japonés?», preguntó Sofía levantándose de la silla. «No, pero está furioso», respondió Diego. «Quiere una llamada conmigo ahora mismo y está amenazando con denunciarnos a la Oficina de Protección al Consumidor». Sofía tomó el teléfono de Diego del escritorio y marcó un número de memoria. Después de 3 tonos, una voz respondió en japonés perfecto, con acento de Tokio. «Tanaka-san, es Sofía.
dijo ella, su voz cambiando, adquiriendo una formalidad y respeto que no había antes. Oí que recibió información sobre un error en nuestra traducción. Diego la miraba con expresión de shock absoluto, mientras ella continuaba hablando en japonés fluido, su pronunciación impecable, sus términos comerciales precisos. Ella rió levemente con algo que Tanaka dijo, una risa genuina que resonó en la sala. Sí, el señor Montalvo es nuestro director de operaciones. Continuó ella, y ahora en español nuevamente para que Diego pudiera seguir. Él está aquí conmigo. ¿Le gustaría hablar con él sobre la solución que estoy preparando? Le pasó el teléfono a Diego, quien lo tomó como si fuera una bomba en cámara lenta. Su voz salió temblorosa cuando comenzó a hablar, pero Tanaka, del otro lado, respondió con calma, incluso con entusiasmo, al saber que la persona que había descubierto el error era una hablante nativa de japonés con experiencia en cumplimiento contractual. Cuando Diego colgó, 5 minutos después, su rostro había cambiado por completo. Quiere que seas la consultora oficial de la empresa para todos los contratos internacionales, dijo Diego, atónito. Incluso pidió que hagas una presentación sobre los errores encontrados y quiere recomendaciones de cómo mejorar el proceso. En ese preciso instante, la puerta de la oficina se abrió con violencia. Ricardo entró, el rostro rojo de ira, con un pedazo de papel arrugado en la mano. «Tú filtraste la información al cliente», lo acusó, señalando a Diego. «Tengo la prueba. Un correo electrónico tuyo al gerente de Honda, diciendo que habíamos hecho una mala traducción y que tenías a la persona correcta para arreglarlo». Diego abrió la boca para negar, pero Sofía levantó la mano. «Fuiste tú quien lo filtró», dijo ella, mirando directamente a Ricardo. «Tú llamaste a Tanaka y le contaste sobre el error. Esperabas que se pusiera tan furioso con nosotros que despidiera a Sofía y buscara a alguien de fuera, alguien que pudieras controlar». Ricardo parpadeó, su rostro delatando todo lo que intentaba negar. «No tenías cómo saber eso», respondió él, pero su voz salió a la defensiva. «Claro que sí», continuó Sofía, «porque cometiste el mismo error 3 veces en tu carrera. Cuando las cosas se ponen difíciles, intentas echarle la culpa a otra persona y buscas a alguien externo que puedas controlar mejor. Tanaka me contó eso en la llamada». Diego se levantó, caminando lentamente hasta Ricardo. «¿Sabías que filtrar información a clientes es una violación clara de la política de confidencialidad?», dijo Diego, su voz baja pero letal. «Y lo hiciste para intentar sabotear a una colega porque tu ego no soportó ser corregido por ella». «Estaba intentando proteger a la empresa», rebatió Ricardo. «Estabas intentando protegerte a ti mismo», corrigió Sofía. «Hay una diferencia». En ese momento, el teléfono de Diego sonó de nuevo. Atendió, y su expresión cambió de ira a incredulidad. Colgó y encaró a Ricardo. «Era el presidente», dijo Diego lentamente. «Recibió una llamada de Tanaka. El gerente japonés quiere que Sofía sea la consultora exclusiva para toda la región asiática y ofreció un contrato de 2 años directamente con su empresa de consultoría personal, con un salario anual que es 3 veces lo que ganas aquí». Ricardo miró a Sofía y por primera vez no había desdén en sus ojos. Había solo derrota. «Lo planeaste todo», murmuró, «desde el principio». «No», respondió Sofía y había piedad en su voz. «Yo solo hice mi trabajo. Tú fuiste quien no quiso aceptar que alguien a quien considerabas invisible pudiera ser competente. Todo lo que pasó después fue consecuencia de eso». Tomó la carpeta con los contratos que había traducido y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Sobre ese bono de $500 por los contratos erróneos», dijo mirando a Diego. «Lo voy a usar para pagar un curso de certificación formal en traducción jurídica, porque aparentemente, en un mundo que valora más los papeles que la competencia, yo también necesito uno».
La puerta se cerró tras ella, dejando atrás a dos hombres en mundos completamente diferentes de los que habían comenzado esa mañana. Sofía estaba en el ascensor bajando cuando las puertas se abrieron en la planta baja y se encontró cara a cara con el presidente de la empresa, Arturo Méndez. Un hombre de 60 años, cabello canoso impecable, siempre de traje italiano, y que en ese momento tenía la expresión de alguien que acababa de bajar de un avión y descubrir que su empresa estaba en llamas. «¿Tú eres Sofía?», preguntó él, bloqueando el camino del ascensor. «Soy», respondió ella, esperando lo que vendría. «Ven conmigo», dijo él, señalando hacia la recepción. «Tengo una propuesta que necesitas oír». La llevó a la sala de conferencias en el piso ejecutivo, la misma donde todo había comenzado horas antes. Arturo le acercó una silla, un gesto de respeto que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Tanaka me llamó personalmente», comenzó Arturo, abriendo una carpeta con documentos. «Dijo que eres la persona más competente que ha conocido en años. Él quiere que trabajes exclusivamente para su empresa, pero yo tengo otra propuesta». Arturo puso un contrato frente a ella. «Directora de Cumplimiento Internacional», leyó Sofía, sus ojos recorriendo las líneas. «Salario anual de $50,000, bonos por metas alcanzadas y libertad para estructurar el departamento de la forma que creas mejor». Ella levantó los ojos, incrédula. «Hay una condición», continuó Arturo. «Me reportarás directamente a mí y tendrás poder de despido sobre cualquier persona que ponga a la empresa en riesgo a través de incompetencia o mala conducta». En ese momento, la puerta se abrió y Diego entró con expresión tensa. «Arturo, Ricardo está exigiendo una reunión contigo sobre los contratos», dijo Diego. «¿Dónde está?», preguntó Arturo. «En tu oficina, esperando», respondió Diego. Arturo se levantó y miró a Sofía. «¿Quieres acompañarme?», preguntó. «Porque esta decisión va a necesitar ser tuya también». Sofía tomó el contrato, doblándolo cuidadosamente y guardándolo en el bolsillo de su uniforme de limpieza, aún sucio de detergente. Cuando entraron a la oficina de Arturo, Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana. Se giró cuando los vio, y su expresión cambió cuando notó a Sofía. «Tú», disparó, señalándola. «Tú lo influenciaste, ¿no es así? Plantaste dudas sobre mi competencia para subir de puesto». «Tú mismo lo hiciste», respondió Arturo, sentándose en su silla. «Al filtrar información confidencial a un cliente, violaste la confianza de esta empresa y la mía personalmente». «Estaba intentando proteger a la empresa», replicó Ricardo. «Estabas intentando protegerte a ti mismo», dijo Sofía, y su voz cortaba como cristal. «Existe una diferencia entre lealtad y autopreservación». Arturo abrió la carpeta de documentos sobre su escritorio, mostrando correos, registros de llamadas, todo documentado. «Estás despedido por justa causa», dijo Arturo, con una frialdad que dejaba claro que no había espacio para apelación. «Recibirás tu liquidación mañana». Ricardo miró a Sofía como si quisiera matarla con los ojos. «Esto es una injusticia», gritó. «Ella, una empleada de limpieza, está destruyendo mi carrera». Sofía caminó hasta él, y sus sandalias gastadas hicieron ese sonido característico en el suelo de mármol. «Tu carrera se destruyó cuando decidiste que humillar a una persona era más importante que hacer bien tu trabajo», dijo ella, su voz baja pero audible en todo el silencio. «Yo nunca pedí estar en esa reunión. Tú me pusiste allí. Todas las consecuencias que estás enfrentando vienen de tus propias elecciones». Ricardo salió de la oficina, sus pasos pesados resonando por los pasillos, dejando atrás el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Arturo se recostó en la silla y miró a Sofía. «¿Rechazas la oferta?», preguntó, notando la vacilación en sus ojos. «No», respondió Sofía, sentándose de nuevo. «Pero necesito algo adicional. Quiero que la empresa invierta en un programa de desarrollo para empleados que tienen calificaciones que no han sido reconocidas».
porque hay otras personas como yo aquí, personas invisibles que podrían contribuir mucho más si alguien les diera una oportunidad. Arturo sonrió, una sonrisa genuina. Eso es exactamente por lo que eres perfecta para este cargo, dijo él. Bienvenida al liderazgo, Sofía. Ella extendió la mano, y cuando estrechó la del presidente, algo dentro de ella cambió. No era solo un nuevo comienzo profesional, era el reconocimiento de que su competencia, su inteligencia, sus años de trabajo silencioso, todo aquello que había sido ignorado, finalmente tenía valor. Y eso hacía toda la diferencia. Cuando Sofía salió de la oficina de Arturo, todo el edificio ya lo sabía. Valeria estaba esperando en el pasillo, con el celular en la mano y una sonrisa que era pura satisfacción. «Te volviste viral en el WhatsApp de la empresa», dijo ella mostrando la pantalla. «Hay capturas de la reunión, rumores sobre Ricardo, todo. Eres la heroína del momento». Sofía vio pasar los mensajes, emojis de aplausos, preguntas sobre cómo aprendió tantos idiomas, ofertas de amigas que querían tomar un café con ella. Extrañamente, la invisibilidad se había transformado en fama en cuestión de horas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Valeria, y había genuina curiosidad en sus ojos. «Asustada», respondió Sofía honestamente. «Hace una hora estaba limpiando baños. Ahora soy directora. No sé si puedo hacer esto». «Salvaste a la empresa de una crisis que nadie vio venir», replicó Valeria. «Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Extendió los brazos y abrazó abiertamente a Sofía, un gesto que la mayoría de los empleados habría temido hacer horas antes. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, su madre estaba viendo la televisión en el viejo sofá de la sala. Tenía 65 años, el cabello completamente blanco, y había pasado toda la vida trabajando, limpiando casas, exactamente como Sofía había comenzado. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó su madre, una pregunta que hacían todas las noches. Sofía se sentó a su lado en el sofá y tomó su mano. «Mamá, me ascendieron», dijo. «Voy a ser directora ahora». Su madre se giró hacia ella lentamente, como si no estuviera segura de haber oído bien. «¿Directora de qué?», preguntó. «De cumplimiento internacional», respondió Sofía. «Y mamá, voy a ganar $50,000 al año». Vio las lágrimas correr por el rostro de su madre, lentamente al principio, luego más rápido. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de ver a su hija finalmente recibir lo que merecía. «Siempre fuiste inteligente», murmuró su madre, apretando su mano. «Yo sabía que eras inteligente, pero el mundo no dejaba que nadie lo viera». El lunes, Sofía llegó temprano al edificio. Su nueva oficina estaba en el área ejecutiva con vista a toda la ciudad, y sobre el escritorio había una tarjeta. «Bienvenida, directora Sofía». Arturo se había encargado de todo. Valeria entró cargando papeles. «Tienes una agenda llena», dijo ella, ahora como su asistente, una posición que había solicitado específicamente. 3 reuniones con clientes internacionales, una conferencia con el departamento legal y una llamada programada con Tanaka en Tokio. «¿Y Ricardo?», preguntó Sofía. «Se fue ayer», respondió Valeria. «Se llevó algunas cosas personales, nadie lo vio bien. Creo que se fue de viaje». Sofía se sentó en la silla ejecutiva, aún acostumbrándose al espacio que tenía, al poder que cargaba ahora. Durante la conferencia con el departamento legal, los abogados de la empresa la miraban con una mezcla de respeto e incredulidad. Uno de ellos, el jefe del equipo, levantó la mano cuando ella terminó de presentar sus propuestas de mejoras en los procesos de cumplimiento. «Sofía, con todo respeto, apareciste de la nada en menos de 48 horas», dijo él. «¿Cómo tienes tanta confianza en tus decisiones?». «Porque yo no decido con miedo», respondió Sofía.
Mientras yo estaba limpiando los baños, ustedes estaban todos asustados de perder sus puestos, asustados de reconocer un error, asustados de dejar que una cara nueva entrara al juego. El miedo paraliza. Yo ya no tengo razón para tener miedo. El silencio que siguió fue denso, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que antecede al respeto genuino. El jueves, Sofía recibió un regalo en su oficina. Un paquete discreto con una tarjeta, para la mejor traductora de Tokio. Dentro había un uniforme tradicional japonés, un kimono de seda azul cubierto de flores de cerezo. Tanaka lo había enviado con una nota diciendo que esperaba conocerla personalmente en su próximo viaje a Japón. Valeria entró y vio a Sofía sosteniendo el kimono con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó. «Estoy de maravilla», respondió Sofía, secándose el rostro. «Por primera vez en mi vida estoy realmente bien». Colocó el kimono cuidadosamente en la silla, al lado del uniforme de limpieza que se había quitado por última vez. Los dos uniformes lado a lado, dos capítulos diferentes de su vida representando cuánto había cambiado. Esa noche, Sofía habló con su madre de nuevo sobre inscribirse en un programa formal de certificación. Quería tener los papeles también, no solo por cumplimiento, sino por dignidad, porque ahora sabía que la competencia siempre importaba, pero necesitaba ser reconocida para tener valor en el mundo. Y ella finalmente había aprendido a reconocer su propio valor primero. Había pasado un año. Sofía estaba en el aeropuerto internacional, cargando una maleta de ejecutiva y un pasaporte que ahora tenía más visas que páginas vacías. Volaba a Tokio por tercera vez, no como turista, sino como consultora principal de cumplimiento internacional de la gran empresa de consultoría que había abierto con su propio nombre, Sofía Ríos & Asociados. La transformación había comenzado lentamente y luego se aceleró como una avalancha. 6 meses después de su ascenso, había renunciado a la empresa anterior. Arturo había intentado retenerla con aumentos, bonos, promesas de vicepresidencia, pero Sofía tenía una visión diferente. Quería trabajar con clientes directos, empresas que quisieran realmente mejorar sus procesos de cumplimiento, no solo evitar problemas legales. Su primer cliente había sido Tanaka, el segundo, una multinacional coreana, el tercero, una startup de tecnología en Ciudad de México que necesitaba documentación internacional. Ahora, un año después, tenía 23 clientes en 4 continentes y un equipo de 7 personas trabajando con ella. Valeria era su directora de operaciones. Había dejado la empresa anterior también, siguiendo a Sofía porque creía en ella. Había también 3 traductores que Sofía había entrenado personalmente, personas que venían de orígenes similares al de ella, invisibles en sus entornos de trabajo anteriores, ahora brillando bajo el reconocimiento adecuado. Cuando el avión despegó, Sofía miró por la ventana y vio la ciudad desaparecer bajo las nubes. 6 meses atrás, había recibido una llamada de un antiguo colega diciendo que Ricardo había creado un blog acusando a la empresa anterior de discriminación y conspiración para derribarlo. Nadie le había creído. Los correos, la documentación, las pruebas de sus acciones contenían todo lo necesario. Había perdido la credibilidad tan completamente que ninguna empresa grande lo contrataba más. Ahora trabajaba como freelancer haciendo traducciones básicas por $10 la hora, trabajo que él una vez había despreciado. En Tokio, Sofía fue recibida en el aeropuerto por Tanaka personalmente, una señal de respeto que sorprendió incluso a Valeria, que la acompañaba en el viaje. Fueron directos a las oficinas de su empresa, una estructura moderna de vidrio y acero en el corazón de Minato. La reunión era para presentar a un nuevo cliente potencial, una corporación que había cometido errores similares a los que Sofía había encontrado un año atrás. Pero esta vez, ella no estaba allí para salvar a alguien de su propia incompetencia.
Estaba allí como experta reconocida, una voz que los ejecutivos querían escuchar. Cuando entró en la sala de conferencias, había al menos 15 personas esperando. Todos de traje, todos con aire de importancia. Y sentado al fondo, casi invisible si Sofía no lo hubiera reconocido de inmediato, estaba un hombre que había sido su antiguo colega, alguien que se había reído de las bromas sobre la empleada de limpieza meses atrás. Su nombre era Toshiro, y ahora era el gerente de cumplimiento de esa corporación. Sofía-san, comenzó en japonés inclinándose respetuosamente. ¡Qué honor tenerla aquí! Ella lo miró por un momento. La reacción de ella en ese instante definía todo sobre en quién se había convertido. Podía humillarlo, como Ricardo había intentado humillarla a ella. Podía rechazar su colaboración y dejarlo pensando que sus risas pasadas importaban. Pero en vez de eso, ella sonrió genuinamente y extendió la mano. «Toshiro, qué gusto verte», dijo ella en japonés fluido. «He oído que estás haciendo un excelente trabajo aquí. Vamos a trabajar juntos para dejar todo aún mejor». Ella vio el alivio en sus ojos, la gratitud por no haber sido destruido por alguien que ahora tenía poder suficiente para hacerlo. Y en ese momento, Sofía entendió completamente la diferencia entre poder y sabiduría. Poder era lo que Ricardo había intentado ejercer. Sabiduría era lo que Sofía estaba practicando ahora. Cuando la presentación terminó, horas después, los ejecutivos de la corporación habían contratado sus servicios. No porque ella los hubiera intimidado, sino porque les había mostrado genuinamente cómo mejorar sus procesos, cómo proteger a la empresa sin sacrificar la integridad. Esa noche, Sofía estaba en su habitación de hotel, una suite cara con vista a Tokio iluminado. Llamó a su madre a su país. «¿Cómo te fue?», preguntó su madre, siempre curiosa. «Bien», respondió Sofía. «Muy bien, de hecho». «¿Estás feliz?», preguntó su madre. Sofía pensó en la pregunta. Felicidad era una palabra grande, pero había algo mejor. Había propósito, había reconocimiento. Estaba la sensación de que su trabajo importaba, que sus habilidades tenían valor, que ya no era invisible. «Lo estoy», respondió Sofía. «Estoy realmente feliz». Cuando colgó, tomó su teléfono y abrió una foto que había tomado en la empresa anterior un año atrás. Era de ella, aún con sandalias y uniforme de limpieza, sosteniendo un trapo. La había guardado porque quería recordar siempre de dónde vino, del tiempo en que fue invisible, del momento en que decidió que su competencia merecía ser vista. Volvió a guardar el teléfono y miró hacia la ventana, hacia la ciudad abajo, hacia el mundo que finalmente había aprendido a verla. Y en ese silencio de la noche en Tokio se susurró a sí misma una verdad que había aprendido a través de todo esto. Aquella que limpia el suelo también puede gobernar el mundo, si alguien le da la oportunidad. Si esta historia te conmovió, si reconociste en Sofía esa sensación de ser invisible, de tener una competencia que nadie ve, de cargar talentos que el mundo descarta, deja un me gusta. Porque esta es una historia sobre todos nosotros que alguna vez fuimos subestimados. Si alguna vez viviste un momento así, ese instante en que alguien finalmente vio tu valor, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto ahora? ¿Qué país? Porque esta historia ocurre en todos los lugares donde la gente competente necesita probar lo obvio. Suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas historias que te van a emocionar, te van a indignar y te van a inspirar a creer que tu competencia siempre tiene valor, incluso cuando nadie está mirando. Porque si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te habló de una forma especial. Elige una de las historias en la pantalla ahora y continúa con nosotros. Mira cómo una mujer destruyó las mentiras que la sociedad construyó sobre ella, o ve cómo un hombre que lo perdió todo recuperó su dignidad. Ambas te dejarán sin palabras. Gracias por estar aquí.